Muy buen día, queridos hermanos, agentes de pastoral. Espero que todos se encuentren muy bien. Aprovecho esta oportunidad de nuevo para adentrarnos a la escucha de la palabra de Dios, como lo hemos estado haciendo a lo largo de los últimos meses. Para este día la liturgia nos ofrece del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 1 al 7, que les invito a escuchar con piedad. Dice el texto sagrado: en aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel, y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quisiera que el día de hoy nos detuviéramos en este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. Jesús, el día de hoy, envía a sus discípulos, un envío misionero. Les dice Jesús: vayan, proclamen que el reino de Dios está cerca. Y en este primer momento, en este primer envío, Jesús hace referencia a una situación geográfica. No vayan fuera de los confines de Israel, no vayan a Samaria, vayan a las ovejas de Israel. Por una parte, San Mateo nos insinúa el plan de Dios, el pueblo elegido, rescatado por su Mesías. Si bien esta misión se extenderá a todos los hombres, y lo vamos a escuchar en el capítulo 28 del mismo Evangelio de San Mateo, cuando Jesús manda a sus discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pues hoy el Señor llama a sus discípulos, a quienes ha llamado por su nombre, a quienes conoce personal y íntimamente. Es el Señor que envía a sus discípulos, los sigue enviando de generación en generación. Es Jesús que sigue pidiendo a los hombres extender su reino, su palabra. Si bien Dios podría no necesitar de los hombres, Dios ha querido que sean hombres llamados por Él, que vayan a anunciar el Evangelio, a proclamar que el reino de los cielos está cerca. Y así es, queridos hermanos, el reino de Dios está aquí. Es un reino de paz. Es el reino de Jesucristo, un reino de justicia y de misericordia. Es el reino de Dios que va creciendo con la difusión de su palabra. Es el deseo de Jesús que todos los hombres le reconozcan. Es el deseo de Jesús de la unidad. Es el deseo y la petición de Jesús hacia sus discípulos, que sean profetas, proclamadores del reino de Dios. Pues el día de hoy, en esta jornada concreta, pedimos al Señor que nos conceda anunciar con gozo y alegría el mensaje de Jesús, esa fuerza del Espíritu, parresía, ese ardor misionero que nos puede llevar a los confines del mundo a anunciar el Evangelio. Pero tal vez esos límites son para nosotros límites muy concretos. Por una parte, anunciar a todo el mundo, pero por la otra, anunciar a los que están cerca. ¿Qué es lo que pide primero Jesús a sus discípulos? Aquellos que están cerca, pues sin duda que cerca de nosotros hay muchas personas, y muchos de ellos deseosos de recibir una palabra. Muchas personas cercanas, con el deseo sincero de conocer la verdad, de ser iluminados, de ser consolados. Muchas personas con ese deseo en el corazón de recibir una palabra sabia, pues el Señor nos envía.
que ninguno de nosotros vivamos nuestra fe en lo oculto, que no seamos cristianos en nuestro tiempo ocultos, que no vivamos encerrados en nosotros mismos. El Señor, como escuchábamos el día domingo, nos envía y nos llama a anunciar, a comunicar, a ser testigos de su palabra en el mundo. Dice uno de nuestros santos, un gran sabio, maestro de la Edad Media, Santo Tomás. Decía Santo Tomás: de nadie puede decirse que sea puerta. Esta cualidad Cristo se la reservó para sí. El oficio, en cambio, de pastor lo dio también a otros, y quiso que lo tuvieran sus miembros. Por ello, Pedro fue pastor, y pastores fueron también otros apóstoles, y son pastores todos los buenos obispos. Os daré, dice la Escritura, pastores conforme a mi corazón. Pero aunque los prelados de la Iglesia, que también son hijos, sean todos llamados pastores, sin embargo el Señor dice en singular: yo soy el buen pastor. Con ello quiere estimularnos a la caridad, insinuándoles que nadie puede ser buen pastor si no llega a ser una sola cosa con Cristo por la caridad y se convierte en miembro del verdadero pastor. Así es, queridos hermanos. Jesús es pastor y comparte esta misión a sus apóstoles, a sus discípulos. Los convierte en pastores, pero para ser buenos pastores, unidos al que es el pastor. Así para ti y para mí, ser buenos cristianos, ser buenos comunicadores del mensaje de Jesús, ser verdaderos creyentes en nuestro tiempo supone unidad con Cristo. Porque Él es el pastor, Él es la vida, Él es la sabiduría, Él es la palabra que salva. Unidos a Él, podremos realizar lo que Él nos pide. Pedimos a Dios su misericordia, le pedimos que nos siga acompañando con su gracia, que bendiga a nuestra parroquia, nuestra querida comunidad, que el Señor siga suscitando en medio de nosotros pastores según su corazón. Y quiero hacerles una petición: no dejemos de orar por las vocaciones sacerdotales, misioneras, religiosas. Pidamos al Señor que siga suscitando en medio de nuestra comunidad parroquial personas que estén dispuestas a entregar su vida entera al anuncio del Evangelio. El Señor hace crecer las vocaciones en aquellas comunidades donde se fomenta la oración. El Señor hace que crezcan vocaciones santas donde hay familias santas. Pedimos a Dios la gracia de la fe en medio de nosotros, la gracia de la vocación que pueda después alimentarnos con la palabra y los sacramentos que Jesús nos ha dejado. Reciban un afectuoso saludo, un abrazo espiritual. Que Dios les bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.